Audio y cámara graban el podcast de Té de Jagua, Quebrando la Inercia, temporada 2, 2024. Antes de empezar, vamos a empezar con un aplauso para Jagua. Séptima posición en el chart dominicano y decimos acción. Bienvenidos a Quebrando la Inercia, el podcast de Té de Jagua, ¿verdad? Porque resignación, coño. Porque y como toda la semana estoy aquí en un podcast tratando de hacer algo que ustedes quieran escuchar. Como sabrán, esta segunda temporada viene después de un momento turbulento después del último episodio de la primera temporada. Realmente no fue el resultado deseado, pero las cosas como son, ¿no? Edwin. Dime a ver. Bienvenido de nuevo. Agradecido de que me invitaran nuevamente. A pesar de todo, estamos aquí apoyándolo y nos vamos a ver también en la tercera temporada, cuarta, quinta. Y en la cárcel. Y en la cárcel también. Edwin, bienvenido nuevamente a la República Socialista Soviética de mi podcast. Pam, pam. ¿Cuál es el tema de hoy? El mito de los padres de la patria. Ay, Virgen del Altar. Mierda. Ay, Dios mío, padre. Yo te lo dije a ti. Tremendo tema. El mito de los padres de la patria. El mito de los padres de la patria, es una compilación. Dice que es Juan Isidro Jiménez Grullón, pero realmente hay un gran porcentaje que es compuesto de otros escritos, desde el prólogo hasta las interacciones que él tiene con Carlos Sánchez y Sánchez y con Lugo Lobatón. Yo creo que a Sánchez y Sánchez lo respeta más que Lugo Lobatón. Fíjate que el mito de los padres de la patria es el título que le dio Juan Isidro Jiménez Grullón a un artículo que él publicó en 1969 en la revista Ahora. En ese título, en ese artículo, él pretendía abordar el tema de los padres de la patria y él afirmaba que la triada, es decir, los tres padres de la patria, debían ser reducidos a un solo o en su defecto Sánchez y Mellas debían ser sustituidos porque los consideraba traidores a la patria. Entonces, el Archivo General de la Nación lo que hace en 2014, es que compila todos esos artículos de Juan Isidro Jiménez Grullón y los combina con un debate histórico que se arma a propósito de ese artículo, porque en el momento en el que él, por ejemplo, denuncia las traiciones de Sánchez, o sea, las razones por las que Sánchez y Mella no deben ser padres de la patria, él obtiene respuesta. Y todo ese problema, todo ese debate, el Archivo General de la Nación los compila y los convierte en un libro que sale a la luz pública en 2014. Bueno, lo tengo aquí. El mito de los padres de la patria. Lo tengo aquí también, yo lo pirateé. Mira, el Archivo General de la Nación lo tiene gratis en su página. Si usted pone el mito de los padres de la patria, te va a llevar directamente al link para que lo descarguen. Haciendo un paréntesis y explicar nuevamente sobre los periodos republicanos. El criterio de José Gabriel García para dividir la historia nacional en periodos republicanos se pondera que haya un padre de la patria por periodo republicano. Sí, durante los debates que se hicieron en torno a los padres de la patria se sugirió la idea de que hubieran 4, uno por cada periodo. Aclarando que tenemos 4 repúblicas. Primera, segunda, tercera y cuarta. Sí. Primera, 1844 al 63, me parece, ¿no? 61. Ahorita te dicen, habladores, nosotros somos una sola república indivisible. Y se te van por ahí. Mira, yo creo que estamos siendo bastante claros. Pero mira, según la prueba PISA, se atreven. Claro.
Y ya yo tengo 3 años en Twitter. Yo tengo 3 años en Twitter y yo estoy seguro de que si ponen este video fuera de contexto, se atreven. Óyeme, que se atreven. Claro. Lo que se dedican a consumir diluyentes de pintura. Óyeme, Sherwin Williams está haciendo uno... Oye, a Sherwin Williams hay que trancar a esa gente por tráfico. Están abusando. Está abusando. Perdón. Como Entonces, te sigo diciendo, entonces, el criterio es cada vez que perdemos la soberanía, termina un periodo republicano y cuando la recuperamos empieza otro. Dígase, entonces, en 1865 empieza la Segunda República. Exactamente. La perdemos nuevamente en 1916 y la recuperamos en 1924. La perdemos en el 1965 Y la recuperamos en el 65. y la recuperamos en el 65. Hasta el sol de hoy. Seguimos una república y no creo que haya, por lo menos los próximos 100 años, no creo que haya una quinta república, a menos de que se le dé a los conspiranoicos. Es decir, que lo que dicen algunas personas se dé sobre la supuesta invasión y qué sé yo, que la invasión pacífica. Ya, y entonces si recuperamos la república, Si salimos, sería la quinta. Exacto, si ponemos un Dios libre, ponemos que se da una invasión, okay, ponemos que se dio la invasión. Si sacamos todos los tigres de aquí, nuevamente, entonces empezamos un periodo llamado Quinta República. Francia tiene, yo creo que tiene 5 repúblicas. Sí, ellos tienen como 5 repúblicas porque que realmente ese país se partió saco de veces. España tiene 3, me parece. Sí, me parece que España tiene 3. Al final, yo lo llamo el gran unificador a Charles de Gaulle. Charles de Gaulle puso freno a toda esa vaina y dijo, esto se acabó este relajo. Y hasta sus últimos días, él fue pues un referente de la socialdemocracia francesa. Y fue el tipo que rompió la Sorbona. Sí. La Universidad de París era... La una chancleta, la de la Universidad de París. O sea, estamos hablando de 600 años de pleito. Sí, entonces tenemos la primera república Sí, verdad, del que me desvié. 44, de 1844 al 61. Nuestro padre de la patria sería, obviamente, Duarte, El de la primera república. el de la Primera República. Si ponemos en la segunda, sería Luperón. Luperón. El de la tercera sería... Qué sé yo, Jacinto Peinado. Está fuerte. Es que la soberanía se recuperó de forma burocrática. Camaño sería el de la quinta, entonces. Y Fernández Domínguez. Fernando Domínguez sería el de la quinta. Perdón, el de la Cuarta República. El de la cuarta, sí, cuarta. Porque si hablamos del Tenemos ideólogo... la quinta en la cabeza. El de la quinta sería quién. Oye, Soto Jiménez está loco. Porque así fue que le puso su movimiento. ¿Cómo? Quinta República. Quinta república. El de la quinta sería quién. Fernando Abreu. ¡Wow! O Casal. Para que haya una Quinta República se debe dar un cambio tan drástico que los historiadores digan aquí hay un antes y un después. ¿Tú sabes dónde nosotros llegamos a un punto de quiebre, a un punto de inflexión, a donde podía haber una quinta república? Dale. En el 20 con las elecciones. Si la vaina se daba más. Sí. Podría, no sé decirte ahí, podría. No sé, quizás lo llama, quizás si eso hubiera escalado a más, quizás lo hubieran llamado el Santo Domingazo. Mira, aún sea por medio de un golpe militar, un golpe de Estado, lo que sea, si son dominicanos los que mantienen el poder, no se rompe. Okay. Un periodo Tiene que ser republicano. tenemos que perder nosotros la soberanía por injerencia extranjera. Eso es un requisito para que, ¿verdad? Sí. Si no invade Haití, entonces, si recuperamos el país, sería ya una quinta república. Haití no tiene los medios para una invasión militar, ni pacífica tampoco. Pero bueno, entonces tú sabes que muchos historiadores en el pasado propusieron la idea de que haya un padre de la patria por el periodo republicano. Por el periodo republicano. Y adivina quién proponían algunos en la Tercera República.
Soy todo tuyo. Al padre de la patria nueva, Ay, a Rafael Leonidas Trujillo. Sí, y cuarto padre de la patria también lo llegaron a proponer. Volvemos con los boletines. ay, cuño, ¿verdad? Padre de la Patria Padre de Nueva. la patria nueva. Generalísimo Trujillo, benefactor, padre de la Patria Nueva. Wow. Fíjate que, y regresando al mito de los padres de la patria, Juan Isidro Jiménez Grullón, que es quien inicia con este problema, también hace referencia a esas ideas, a esos debates que había entre los intelectuales para establecer a un padre de la patria. Pero vamos a los antecedentes de este libro, es decir, vamos a poner un contexto. Claro. A finales del siglo XIX, es decir, en las postrimerías del gobierno de Lilis, la República Dominicana se vio en la necesidad de establecer una paternidad para la República. Es decir, un padre de la patria. No teníamos ninguno a finales del siglo XIX, sino que ya se había hecho por tradición. Los intelectuales de la época no se ponían de acuerdo sobre quién debía ser el padre de la patria y estaban divididos en dos bandos, el de Sánchez y el de Duarte. Estaban los sanchistas a la cabeza con Juan Francisco Sánchez, hijo de Francisco de Rosario Sánchez, Félix Mariano Lluvere, que era hermano de Prudencia Lluvere, cuñado de Duarte, y también estaba Manuel Cestero, que era el papá de Tulio Cestero, el autor de La Sangre. Ellos conformaban, entre otros, el grupo de los sanchistas. Mientras que en el grupo de los duartistas estaba el peso pesado, que era José Gabriel García a la cabeza, padre de la historia dominicana, Félix María del Monte, padre de la literatura dominicana, y estaba también Emilio Prudón, autor de las letras del himno nacional. Estaba también Federico Enríquez y Carvajal, tío de Pedro Enrique Ureña. Y también estaba César Nicolás Penson, padre del periodismo en la República Dominicana. O sea, los duartistas tenían la delantera en ese aspecto, aunque en un principio quien tenía la delantera era Sánchez. Hasta 1884, que trae los restos de Duarte, comienza como un aire patriótico en favor de Juan Pablo. Entonces, estos intelectuales no se ponían de acuerdo. El punto de quiebre, es decir, el punto que se mete entre estos dos bandos, es Manuel de Jesús Galván, en 1889, que publica un artículo proponiendo a un tercer padre de la patria, es decir, a un tercer bando. Ya teníamos a los duartistas, a los sanchistas, y él propone un nuevo bando, que es el de Pedro Santana. Él propone a Pedro Santana como padre de la patria. Él, tú sabes que era santanista y que él había sido en su juventud secretario de Santana. Sí. Lo propone. Escribe un artículo apologético, artículo que le responde José Gabriel García, y ahí inicia un debate entre ellos dos sobre quién debía ser el padre de la patria entre Duarte y Santana. Ahí se arma un lío del diablo entre ellos dos. Entonces, ante la imposibilidad de Manuel de Jesús Galván de imponer a Santana frente a la popularidad que tenía Duarte en entonces, él entonces invoca a Mella. Mella no formaba hasta el momento no había llegado a colación. Exacto. Mella, aunque ya todo el mundo conocía sus aportes en la lucha por la independencia y en la restauración, Mella en esa época estaba totalmente olvidado. Tanto así que ni siquiera aparece en el himno nacional. Fíjate que en el himno nacional aparecen Duarte y Sánchez. ¿Y en qué época se escribe el himno nacional? Es la época en que el debate está entre Duarte y Sánchez. Entonces, y fíjate que Sánchez aparece primero. Algunos dicen que era porque Emilio Prudón simpatizaba por Sánchez, pero en realidad era por una cuestión de métrica. Para que el cuarto verso donde menciona a Duarte rimara con el tercer verso. Teniendo en cuenta que el himno nacional tiene una métrica perfecta. Exactamente, chulísimo. El que estudia el himno nacional desde un punto de vista métrico, eso es el final. Pero bueno, ante la imposibilidad de Manuel de Jesús Galván por imponer a Santana frente a Duarte, ya Duarte tenía mucha popularidad en ese preciso momento, él entonces mete a Mella a colación, trae a Mella, lo arranca de allá abajo y lo sube. Y las cosas que él dice de Mella
gustaron muchísimo. Tanto así que Mella entonces ahora tiene su propio team. Ya no tenemos solamente el de Duarte, Sánchez y Santana. Santana representado por Manuel de Jesús Galván y Rafael Abreu Licairac. Entonces ahora teníamos un cuarto team con Mella, cuyo representante era ahora Manuel de Jesús Galván, y Delfonso Mella Brea, que era hijo de Mella, y el mismo Lilis, que también en ese preciso momento comenzó a simpatizar por Mella. Y entonces ya ahí teníamos a 4 grupos de intelectuales debatiendo sobre el tema. La discusión duró como 5 años. Y el dinero que recaudó ese debate, porque ese debate lo convirtieron en un libro y lo comenzaron a vender, sirvió para traer los restos de Mella de Santiago y colocarlos junto a los de Duarte y Sánchez en la catedral, en la Capilla de los Inmortales. Pero bueno, ¿qué pasa? Que Lilis, ya cansado del problema, del debate entre los intelectuales con respecto a quién debía ser el padre de la patria, se cansa porque ya se están tirando los trapitos al aire. Ya están hablando cosas que no van. Ya están tirando cosas personales de los padres de la patria, que fulano hizo, que fulano no hizo, que fulano, eso fue un huevo que puso fulano. Entonces Lilis dice la tradición que menciona una frase que sería con la cual él haría canon la tríada de los padres de la patria, que fue: no me mené en el altar, que se me caen los santos. Sí, porque coño, me va a tumbar los santos de tanta vaina que están hablando de ellos. Entonces, finalmente él declara mediante una resolución, la resolución número 3392, que Duarte, Sánchez y Mella son los padres de la patria. Basándose en esa resolución es que Juan Isidro Jiménez Grullón, 100 y pico de años después, escribe este artículo para sonar a Sánchez y a Mella. Lo intenta con Duarte, o por lo menos da a entender de que él intentó encontrarle algunas manchas a Duarte y no la encontró, y por eso suena a Sánchez y a Mella. Entonces, un bisnieto y nieto de Sánchez al mismo tiempo, vaya usted a saber, Carlos Sánchez y Sánchez le responde a Juan Isidro Jiménez con otro artículo. Y Juan Isidro Jiménez le responde y le responde y le responde, y ahí se arma el bobo. Déjame ver si entendí. Yo lo sé, pero te voy a hacer como el que yo me voy a hacer como el que yo no sé. Sí. Carlos Sánchez y Sánchez. Sí. Él es 2 veces Sánchez. 2 veces Sánchez. Él es nieto y bisnieto de Sánchez al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Sweet Home Cibao. Mira, tú sabes. Mira. Sweet Home Cibao, ¿eh? No, pero eso ya se pasa. Tío y sobrina, viejo. Sí, exactamente. El papá de Carlos Sánchez y Sánchez se llamó Juan Francisco Sánchez, el único hijo varón que tuvo Francisco de Rosario Sánchez. Y la mamá de Carlos Sánchez y Sánchez se llamó Doña Emilia Sánchez, que era nieta de Sánchez. O sea, el papá era tío de la mamá. O sea... Y su papá era su mamá. Oye, ni Chichorizo tenía un lío armado así. Una cosa bastante... Soy el diablo, ¿eh? Exactamente. O sea, ellos tenían esa relación extraña. Pero yo te voy a decir algo. Eso no es raro en nuestra historia. Ese no es el único caso. Yo conozco una joven que tiene una relación incestuosa con un tío. Fuck. Y a propósito, qué sé yo... no digas eso. No, yo no voy a dar detalles. No, te lo van a pedir después. Mira, no, lo que pasa es que quiero entrar en el punto... Okay, ella no tiene una relación incestuosa con un tío. Ella vive con un tío. Di la cosa como van. Ella vive con su tío, Maja. Güey, pero ¿qué fue? Esto... Es un tema serio. Mira, ella tiene su tío, que es su marido. Su marido. Y ella me dice, yo necesito una muleta psicológica. Dime algo. Digo, ¿yo qué te puedo yo decir, mija? ¿Tú vives con tu tío? Tú no eres el único caso. En nuestra historia hemos tenido varios casos. Tenemos el caso de Carlos Conuco. ¿Ya?
Carlos Conuco. Sí, claro que Carlos Conuco. Carlos Conuco fue gobernador de la isla de Santo Domingo entre 1812 y 1818. Él se llamaba Carlos de Urrutia, era español. Y estaba en una relación incestuosa con su sobrina, con Catalina. Incluso en la historia, recuerdo que incluso tú leíste ese libro porque me mandaste algunas imágenes. En su libro La historia de la caricatura, Emilio Rodríguez de Morici dice que de aparecer esa caricatura, posiblemente sería la primera en la República Dominicana, porque cuando los dominicanos se enteraron que Carlos de Urrutia tenía una relación incestuosa con su sobrina, es decir, que la esposa de él, le llamaban Carlos Conuco los dominicanos, que Carlos Conuco y Catalina eran tío y sobrina, comenzaron a hacer dibujos con versos, con palabritas en versos y canciones, y la pegaban en las paredes en la zona colonial. Entonces, solamente se han conservado los textos, es decir, las burlas que los dominicanos le agregaban, pero no las caricaturas. De aparecer esa caricatura, sería la primera. Él tiene otro caso. Emilio de Morici pone otro caso, y también Alcides García Lluveres. Los dos coinciden ahí en una caricatura que no aparece. Ni va a aparecer. La de Sánchez. Así fue Sánchez a la batalla de la carrera. Agarrado de Dios y el diablo. Agarrado de Dios y el diablo. Esa caricatura no que apareció en un periódico. En el Eco de los Amas de 1856, me parece que es. Sí, me parece que sí. En el Eco de los Amas de 1856 aparecía Así fue Sánchez a la batalla de la carrera, agarrado de Dios y el diablo. La caricatura no aparece. Aparecen todos los artículos del periódico, sí, menos esa página precisamente. Va a seguir. y de que no lo tienen, va a seguir. Esa caricatura también. Pero antes de esa, en el 45 se había hecho una caricatura también que es muy famosa, que esa sí la tenemos. El del haitiano. El del haitiano, que va con un perro agarrado. Esa es la primera caricatura de la que tenemos registro. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es el tío y la sobrina. Otro caso de tío y sobrina en nuestra historia es el de Juan Francisco Sánchez y su sobrina Emilia Sánchez. Y otro caso un caso similar es el de Juan Tomás Díaz, uno de los tigres que mató a Trujillo. Espérate. Él estaba casado con Chana Díaz. Ese Díaz no era un simple lujo ahí. Era un tío y sobrina. Y era hija de Modesto Díaz, que era hermano. Hasta Trujillo se sentía asqueado por esa relación. Hasta Trujillo. Oye, cuando Trujillo dice, loco, ahí yo no entro. Acuérdate que el jefe decía una cosa. El jefe tenía una frase famosa. El jefe decía, el que perdonaba murió. No, el que perdonaba murió. Mira, Trujillo en muchas ocasiones le invitó a soltar esa vagabundería. Esa relación. Pero Chana Díaz era de las pocas mujeres que estaba al tanto de lo que estaba pasando en ese momento. O sea, ella estaba clara que su marido estaba participando en esa vuelta. Incluso el cuerpo de Trujillo lo encuentran en la casa de ella, ahí a las 4:30 de la mañana, en la casa de Juan Tomás Díaz. Y es un caso también de tío y sobrina. Y posiblemente hayan otros. Nada más hay que rebuscar en los archivos Tú el que tenga el mismo apellido 2 veces. Está sospechoso. Era muy común entre primos, pero ya tú sabes, cuando ya son tío y sobrino es un asunto que... No, porque legalmente tú puedes casarte con tu prima. Sí. O sea, yo en Derecho de Familia en la universidad, o sea, me pondrán todos los casos. Mira, hay incesto aquí. Pero, profe. Quédate un segundo grado. Pues entonces, sí. Entonces los primos se pueden casar. Sí. Es que dice un dicho... que los primos no son familia. Los primos no son pases y no espera. Ahorita dice el socio aquí, de hecho, mi esposa. Sigue. Entonces, Carlos Sánchez y Sánchez efectivamente era hijo de un tío y una sobrina. Él era descendiente de Sánchez por ambas partes. Carlos Sánchez y Sánchez le responde a Juan Isidro Jiménez Grullón, que inicia su artículo, es decir, de la serie de artículos que él publica en la revista Ahora, porque fueron varios. El primero se tituló El mito de los padres de la patria, que él luego convirtió en un libro. Era un libro pequeñito. El siguiente artículo que él lanza
se llama Las traiciones de Sánchez. Y ahí comienza a enumerar las traiciones de Sánchez, y es eso lo que no le gustó al pariente de Sánchez, Carlos Sánchez y Sánchez. ¿Cuáles traiciones señala Juan Isidro Jiménez? Él señala varias. La primera traición que él señala de Sánchez es la firma del Tratado Levasier. Ese tratado contemplaba varias cosas, entre ellas un protectorado francés en Santo Domingo y ceder a perpetuidad la península de Samaná. Es decir, el hecho de que ya tú quieras ceder parte del territorio nacional, anexarlo a otra potencia, ya a usted se le puede declarar, según Juan Isidro Jiménez Grullón, como traidor a la patria. Eso sería un Guantánamo, aunque Guantánamo creo que está en la calidad de rentado, ¿no? No, si te digo que sé la información, o sea, el estado actual de Guantánamo, te digo que soy hablador, pero Guantánamo es un territorio hostil. Sí. Es un territorio gringo, pero un territorio hostil. Estamos hablando de que los que viven en Guantánamo están rodeados. O sea, el que vive en Guantánamo está dispuesto a que le dé un tiro a la cabeza. Mira, mi banda favorita en español son guantanameros. Mala fe, ¿no es que te gusta? Buena fe. Ah, Buena Fe, perdón. Es una canción de Celia Cruz. Guantanamero. Mira, sí, de ahí viene la canción. De hecho esa Guantanamera es un poema de José Martí. Wow. Sí, se llama... Yo soy un hombre sincero, ¿no? El hombre sincero. El hombre sincero. Yo soy un hombre sincero. Entonces, fíjate que él señala esa primera traición de Sánchez, la de el Tratado de Levasier, que Sánchez firma. Duarte estaba de acuerdo con el protectorado, porque un protectorado no es lo mismo que anexión. No, porque, por ejemplo, no es lo mismo, no es lo mismo una protección que, por ejemplo, el ejemplo que se dio en el libro, mucho fue el ejemplo de Unión Soviética. Sí. Por ejemplo, Stalin, aunque tuvo ayuda de Estados Unidos y Reino Unido, no perdió su soberanía. Exactamente. Incluso muchos países que después formaron la antítesis de la OTAN, que fue el Pacto de Varsovia, que posiblemente su versión de la OTAN. La versión comunista de la OTAN, esos países, muchos, eran soberanos. Exactamente. Francia pedía a cambio de esa protección la península de Samaná por su posición estratégica. Sí. En ámbito geográfico. Entonces Duarte no estaba de acuerdo con esta parte. Y esa es la diferencia entre Sánchez y Duarte en ese aspecto. Mientras Duarte apoya la protección sin que se ceda parte del territorio nacional, Sánchez está de acuerdo con la protección cediendo a perpetuidad la península de Samaná. Sí, pero la cosa es que también se acordó un gobernador francés. También se acuerda un gobernador francés que va a durar 10 años gobernando, pero esa parte luego la cambian. Porque tú sabes que hay dos tratados de Levasier. Sí. Hay uno de 1843 que es Buenaventura Báez que lo propone. Lo trata directamente con Antonio Levasier, cónsul francés en Puerto Príncipe. Y el segundo, que es el de 1844. En se sustituye esa parte porque ahí nadie está de acuerdo con que haya un gobernador francés. Aunque sí iba a haber injerencia francesa en el gobierno de Santo Domingo. Entonces, Juan Isidro Jiménez Grullón le pelea eso. Es decir, eso es una traición. Bien, la segunda traición que señala Juan Isidro Jiménez Grullón es la de haber traicionado a Duarte o a los trinitarios en el momento en que él lo encontró propicio. Por ejemplo, un ejemplo que él pone, de entre los muchos, está, por ejemplo, valga la redundancia, la vez que Duarte toma a terror la Junta Central Gubernativa, que sucede el 9 de junio de 1844. Duarte, junto con la clase negra de Santo Domingo, le dan un golpe de estado a la Junta. Dice el cónsul francés en Santo Domingo, Saint-Denis, que Duarte utilizaba a los negros como su guardia pretoriana. Es decir, Duarte andaba armado hasta los dientes, rodeado de negros.
Entonces, toman posesión de la Junta Central Gubernativa y entre Duarte y Puello le ordenan al capitán Rodríguez que encarcele inmediatamente a Tomás Bobadilla, a José Caminero, a Manuel Joaquín del Monte, hermano de Félix María del Monte, y a Buenaventura Báez. Entonces, ellos se esconden en la embajada francesa. Insinúa a José Gabriel García que alguien les avisó. Y menciona a él a Sánchez, de manera insinuándolo, que quizás Sánchez no quiso que la cosa llegara muy lejos. Es decir, que los guardias le arrancaran la cabeza a esos tigres. Es decir, que ellos malinterpretaran la orden y mataran a esos hombres o los maltrataran. Entonces, Sánchez, ante esa malinterpretación, pudo, dice la tradición, haberles avisado para salvarlo o para que el asunto no se vaya a mayores. Sumner Welles, en su libro La Viña de Nabot, acusa directamente a Sánchez de haber sido el chivato, el haber avisado a Tomás Bobadilla y a esos hombres, que instantáneamente son avisados, se esconden en la embajada francesa y están protegidos por la inmunidad parlamentaria. Parlamentaria no, diplomática. Por la inmunidad diplomática. Y ahí dentro entonces es que ellos planean su siguiente golpe. El plan era que presos no pudieran seguir negociando con Francia este asunto. El asunto de la protección, la bahía de Samaná o la península de Samaná o la anexión. Ese era el plan al tenerlos presos. Pero entonces, como Sánchez supuestamente les avisa, entonces está traicionando a la misma gente con la que él anda, que son Duarte, Puello y su equipo. A partir de ahí, dice Alcides García Lluvera en un libro titulado Duarte y su época. Duarte y su época. Puello no vuelve a confiar en Sánchez. Incluso le recomienda a Duarte no lo ponga como presidente de la Junta Central Gubernativa. Y eso, dice Alcides García Lluvera, se lo cuenta directamente una hija de Puello a él, que ella aparentemente fue testigo de esa conversación, o quizás Puello se lo contó después, o se lo contó su madre, quién sabe, de esa conversación que tuvo Puello con Duarte, y también de que Puello a partir de entonces no volvió a confiar en Sánchez. Es lo que supone o lo que sugiere Alcides García Lluvera. Ahora bien, Puello quizás habría querido que Duarte lo ponga a él. El plan era que un negro era que tenía que ser presidente de la Junta Gubernativa. ¿Por qué un negro? Y no se trata de Tony de Andrade. Tú sabes que Tony de Andrade, según el Pacha, es una cuota de que en Univisión, de que es una cuota. Entonces, chistosamente hay quienes dicen que Sánchez era una cuota en el coro. Él estaba representando a los negros. Entonces, ponen a Sánchez como presidente de la Junta Central Gubernativa, sugieren algunos historiadores, para que los negros se sientan en confianza y apoyen o se conviertan en el brazo armado de Duarte en ese preciso instante. Están tratando de corregir el error de Núñez de Cáceres. Exactamente. No tiene todo el sentido. No querían tener problemas de nuevo con esa gente. Entonces, el plan era ponerlo ahí para que, con un negro a la cabeza de la Junta Central Gubernativa, los derechos de los negros estén garantizados por medio de esa persona, ¿verdad que sí? Bueno, ¿qué pasa? Que Santana le da un golpe a esa Junta Central Gubernativa liderada por Sánchez, y ahí entonces es cuando los trinitarios son desterrados por Santana. Sucede algo ahí bastante curioso, y es que poco tiempo después Juan Isidro Pérez le escribe una carta a Duarte diciéndole que vuelva a hablar con Sánchez. Es decir, eran enemigos. ¿Por qué? Pidió clemencia por ese muchacho. Y utiliza textualmente por ese benemérito desgraciado. Ten clemencia de ese benemérito y desgraciado de Francisco Sánchez. Duarte, no hay ninguna prueba de que Duarte le haya respondido o le haya escrito a Sánchez. Sin embargo, las evidencias documentales dan a entender de que en ese momento eran enemigos. ¿Por qué eran enemigos? Carlos Sánchez y Sánchez, cuando le responde a Juan Isidro Jiménez, le dice: son enemigos porque Duarte y Mella
le dieron un golpe de estado a la junta que dirigía Sánchez. Cuando Mella proclama a Duarte como presidente en el Cibao, quien era el jefe de la Junta Central Gubernativa en ese momento, el presidente, era Sánchez. Entonces Mella le estaba dando un golpe de estado a Sánchez, que era del grupo de ellos, del coro de duartistas. Todo es un huevo de Mella. Exactamente. Entonces Carlos Sánchez y Sánchez afirma que Duarte aceptó la presidencia y por tanto estaba desconociendo la presidencia de Sánchez. Es decir, y por eso supuestamente dice Carlos Sánchez y Sánchez que Sánchez le quita la amistad, le retira su amistad a Duarte. Sin embargo, realmente, dice Hinoa en su biografía sobre Duarte, que realmente lo que pasó fue todo lo contrario. Fue Duarte que le retiró la amistad a Sánchez. ¿Por qué lo hace? Porque en el momento en que Santana manda a apresar a todos los trinitarios, luego de haber tomado el poder de la Junta Central Gubernativa, al único que se le perdona es a Sánchez. Y Sánchez formó parte de la nueva Junta Central Gubernativa liderada por Santana. O sea, Sánchez se le había virado al coro. Entonces, cuando Duarte ve que todo el coro completo de los trinitarios se está montando en barco para irse al exilio y ve que Sánchez está digue con Santana, se quilla. Y ahí es donde entonces se quiebra esa amistad. Duarte se va al exilio, se va a Hamburgo, Alemania, pero entonces... ¡Ey! 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 Duarte se va a Hamburgo, ¿verdad? Hamburgo. Alemania, pero entonces Sánchez, poco tiempo después, también es exiliado. Sí hubo una pequeña comunicación, pero hasta ahora no se sabe si realmente esa amistad se arregló. No se supo nunca, pero pudiéramos decir que sí, por la carta de Duarte de allá de Hamburgo. Pero bueno, ese es otro tema que lo hablamos en el podcast pasado. Yeah. La tercera traición que menciona Juan Isidro Jiménez Grullón, Juan Isidro Jiménez Grullón, es la adhesión de Sánchez al santanismo. Eso es feo, el santanismo. Sánchez se une a Santana y en 1857 escribe un artículo periodístico donde dice: elegido por la providencia por tantas veces salvar la patria, Pedro Santana, abusador. Después de haberte matado varios años antes a un hermano, un primo y una tía. Y eso se lo saca en cara a Juan Isidro Jiménez Grullón, al nieto de Sánchez, al nieto bisnieto. Entonces, esa traición se la anota a Juan Isidro Jiménez Grullón. Y le dice así, efectivamente, que Sánchez, después de que fue santanista, y siendo santanista, ¿qué le hace? Se convierte en fiscal contra Duvergé, en el primer juicio que le hacen a Duvergé. Como santanista, acepta ser fiscal del juicio de Duvergé, donde dice Félix María del Monte, acusador tremendo. El acusador tremendo. De Duvergé, 40 años después, desgraciado Sánchez, acusador tremendo de Duvergé. Fue Félix María del Monte el abogado de Duvergé, o sea, cónchale. Después se pasa al bando baecista. Que no es mejor. Era igual de perverso, de corrupto y también de anexionista que Santana. Incluso dicen que Sánchez se redimió cuando muere o se convierte en mártir allá en el Cercado. Sin embargo, Juan Isidro Jiménez Grullón dice que no, porque cuando él viene en 1861, viene como baecista. No porque le importara la patria, dice Juan Isidro Jiménez Grullón, sino porque quien había anexado el país había sido Santana. Y no Báez. Y no Báez, exactamente. Es decir, el problema no era con España, el problema era con Santana. Y así lo explica. Así aparece un artículo en París, escrito en 1863 en un periódico llamado El Hispanoamericano. Déjame hasta leerlo textualmente. ¿Problema? Déjame buscarlo. Lo que dice este periódico. Si Sánchez ha podido pasar por enemigo de la España, no es sino porque era enemigo de Santana.
quien había hecho fusilar en un mismo día a su tía, a su hermano y a un primo suyo. Es decir, repito, el problema de Sánchez, según estos autores, no era contra España. A él le hubiese importado, por ejemplo, si España lo anexa a Báez. Exactamente. Y palabras textuales de Juan Isidro Jiménez Grullón, Santana se le adelantó a Báez, fue simplemente eso. Y Santana lo hace precisamente para evitar un golpe que estaban planeando los baecistas. Otro documento bastante interesante y que apoya la tesis de que Sánchez vino como baecista es una carta que escribió Damián Báez, que era hermano de Buenaventura Báez. Vamos a leerla, que está aquí también. Pero acá, durante el juicio de Duvergé, Santana era... O sea, durante el juicio de Duvergé, ¿Sánchez era santanista o estaba alineado? Ven acá, ¿por cuánto bando fue que cruzó ese tigre? Por todito. Él fue duartista. Cuando Duarte cae en desgracia, se une a Santana. Cuando Santana cae en desgracia, se une a Báez. Entonces, yo lo que dice... ¿Y no era jimenita también? Él fue jimenista también. Él estuvo con todo el mundo. Así se llama una prima mía, Jimenita. Incluso como... Yo del diablo. Incluso, Santana usa a Sánchez porque en ese preciso momento Sánchez estaba afiliado a Jiménez. Oye, ¿cuál era el plan de Santana con respecto a Duvergé? Para que no dijeran que era Santana persiguiendo a Duvergé, él pone a Sánchez como fiscal para que se crea que era un jimenista que estaba llevando el caso de Duvergé, acusando a Duvergé, y no un santanista. Es decir, para que la cuava, en caso de, se le fuera al partido de Jiménez. Pero ya Jiménez había salido de circulación. Y ahí el que mandaba era Pedro Santana en ese preciso momento. Pero entonces vamos a leer lo que escribió Damián Báez en una carta. Damián Báez escribió: en el país no había más que santanistas y baecistas. Los primeros entregaron la República a España y los segundos, oportunamente, en las matas, refiriéndose a las matas de Farfán, el Cercado, San Juan y Moca, dice refiriéndose a Sánchez y su grupo, vertieron su sangre para recuperar la bandera dominicana. O sea, él se refiere a Sánchez y su grupo como baecista, como que si hubiese sido que Báez estuviera financiando ese asunto. Pero bueno, ese es otro caso. Esa traición se la apunta Juan Isidro Jiménez Grullón también a Sánchez, y es esto lo que lleva a Carlos Sánchez y Sánchez a responderle de manera tal que se van a lo personal en el pleito. Ahí ellos se van a lo personal y le saca también en cara lo de Sánchez y Sánchez. Tú estabas casado con una prima. Y tú fuiste de Trujillita, ¿qué es lo que tú estás hablando? Mientras Trujillo mataba gente, tú escribías loas a Trujillo. Como un sofista. Uh-huh. Entonces, después Juan Isidro Jiménez le da pa' Mella. De Mella él no habla mucho porque aparentemente su objetivo era Sánchez sobre todo. De Mella él dice, por ejemplo, que Mella en primer lugar traiciona a la patria cuando se matricula con Segovia. Sí. ¿Qué es la matrícula de Segovia? Bueno, la matrícula de Segovia, Antonio María Segovia fue el cónsul español en Santo Domingo. Él, mediante la mala interpretación de un decreto o de un artículo concertado por España, dice que todo español que viva en Santo Domingo o los descendientes de españoles nacionalizados como dominicanos podían nacionalizarse como españoles. Todo el dominicano corrió a nacionalizarse españoles, sobre todo los enemigos de Santana. Entre los que estaban haciendo fila para nacionalizarse como españoles, y eso significaba perder su nacionalidad dominicana, estaba don Mella en su fila. Entonces Mella se matriculó, o sea, cambió su nacionalidad dominicana por española. Y eso, aparentemente, lo convierte, según Juan Isidro Jiménez Grullón, en un traidor. Ahora bien, los historiadores le han buscado la vuelta de que Mella lo hizo por Santana. Es decir, como tú adquieres inmediatamente con la nacionalidad española inmunidad diplomática, Santana no te puede atacar, ni te puede fusilar, ni te puede hacer un caso, porque ahora tú eres español, ciudadano español, y te la vas a tener que ver con España. Los enemigos de Santana se matricularon y dicen que Mella se matriculó
para poder pelear contra Santana, para poder seguir atacando a Santana. Pero ¿qué es lo que iba a atacar Mella a Santana si Mella era santanita? Mella no era santanita, Mella se quita de Santana en el 61 cuando anexa el país España. Esa es la primera traición que Juan Isidro Jiménez Grullón le achaca a Mella. La segunda es la de haber ido a España a ofrecerle un protectorado. Pero son dos cosas que Mella le ofrece a España. La primera, en nombre del gobierno de Santana, el reconocimiento de la independencia. Si España no reconoce la independencia, dice Mella, por lo menos un protectorado. Protectorado no significa lo mismo que anexión. No. Pero de igual manera colocaría nuestra soberanía en manos de las exigencias que pide España, porque España puede pedir cualquier cosa a cambio de esa protección. Como pidió Francia, que quería la península de Samaná. Sí, claro. Entonces, Mella no tiene quien lo defienda. Bueno, sí, sale uno a defender a Mella en el libro. Pero como Juan Isidro Jiménez Grullón tiene poca... le importa muy poco Mella, sino que se está concentrando en Sánchez porque está recibiendo ataques no solamente de Carlos Sánchez y Sánchez, sino también de Ramón Lugo Lobatón. Sí. Hasta Juan Bosch interviene en el pleito. Él entonces se concentra en Sánchez. ¿Cuáles son las respuestas que da Carlos Sánchez y Sánchez a los ataques de Juan Isidro Jiménez Grullón? Él le da para Duarte. Como sabe que Juan Isidro Jiménez Grullón es Team Duarte, él entonces ataca a Duarte. Y dice que Duarte era una figura irrelevante en 1844 y que Duarte también traicionó a la patria al firmar el tratado de Levasseur. Sí, pero fue el segundo. El segundo, pero que yo creo que no hay, yo nunca he visto ese documento donde está que la firma de Duarte. Duarte sí propuso ese asunto, es decir, estaba de acuerdo con el protectorado, y lo que hacen el grupo de Duarte es que proponen nuevos artículos para ese tratado, Sí. pero Francia no le interesa, porque Francia lo que quiere es la península de Samaná. Y como no le interesa, se caen las negociaciones. Como que era, se llenó de franceses toda esa vaina. Exactamente. Entonces, también él dice que Duarte traicionó a la patria cuando aceptó la presidencia que le ofreció Mella en el Cibao. Dice él que Duarte la aceptó. Pero si uno lee... No puede. No tiene sentido. No tendría sentido porque es que Duarte era demasiado cabeza dura con este asunto de la democracia. Exactamente. Él solo iba a ser presidente, sí y solo sí, si era por elecciones libres. Exactamente, si era por medio de elecciones, o por lo menos ya había una constitución, porque ese era el plan de Sánchez y Duarte en ese momento. Elegimos a un presidente después de que haya una constitución. Incluso Duarte va al Cibao con la intención de resolver un problema que se estaba dando allí y al mismo tiempo elegir a diputados constituyentes para que representen a las comunas del Cibao en lo que era la creación de una constitución. Y ahí mismo elegir, si se quiere, al presidente por aclamación o por elecciones libres, como sea, pero se sabe que es constitucional porque ya hay una constitución. Uh-huh. Hinoa, Américo Lugo, Ramón Lugo Lobatón y Carlos Sánchez y Sánchez apoyan la tesis de que Duarte aceptó la presidencia. Sin embargo, hay una carta de Duarte a los puertoplateños donde da la idea de que él no la aceptó, donde él le da la gracia por lo que le están proponiendo. Sin embargo, lo que yo quiero es verlos felices. Pero Santana utilizó ese argumento de que Duarte había aceptado la presidencia en el Cibao y de que, por tanto, Duarte era un traidor, porque estaba desconociendo, estaba dándole un golpe de Estado a un gobierno constituido en Santo Domingo. Cuando no tenía nada que ver, simplemente era Mella de boca floja. Ese fue un huevo que puso Mella. Mella no debió hacer esa loquera. Incluso cuenta Ramón Lugo Lobatón en su libro Sánchez, que cuando Francisco Rosario Sánchez le llegue esa carta de Mella diciéndole: aquí llegó mi deseado y te lo devolveré de presidente, refiriéndose a Duarte, él golpeó la mesa y dijo: yo también lo quiero presidente, pero no así y no ahora. Pues desbarató el plan y le dio motivos a Santana para ir a perseguir a los trinitarios en ese preciso instante. Hay, sin embargo, un documento
del cual no voy a abundar mucho porque lo quiero conseguir. Solamente he leído breves fragmentos de un padre, el padre regalado, que él dice que Duarte aceptó la presidencia y Duarte que dio hasta órdenes de que siendo presidente y mandó rayas en el Cibao. De eso nada más, prueba de eso nada más está lo que dice ese padre. Sin embargo, Alcides García Lluvere le responde y lo contradice, ese tipo de cosas. No ha abundado mucho sobre ese tema. Pero el caso es que el pleito se va a lo personal. Después dejan de hablar de Duarte, Sánchez y Mella para hablarse de ellos mismos y de su familia, de sus padres, este tipo de cosas. Juan Bosch interviene en el pleito para hablar sobre el materialismo histórico y hablar hablar con un argumento que da marxismo por todos los lados. Y otras personas igual Jiménez Grullón lo era. Sí, Jiménez Grullón también habla sobre el materialismo histórico ahí, pero él está en Duarte en ese preciso momento. Tú sabes algo interesante, que Carlos Sánchez y Sánchez describe a Duarte y lo divide en tres. Él habla del Duarte histórico, que es el que él dice que es irrelevante en 1844, o queda irrelevante luego de que fuese desterrado. Y está también el Duarte místico, que es el Duarte creado por Balaguer a través del Cristo de la Libertad. Sí mismo. Que es un Duarte que no hace nada, que es un santo. Un Duarte que es intocable, que no tuvo mujeres, que salió de la política como un copo de nieve blanco, entre otras cosas. Entonces, este pleito, muy bueno, se siguió repitiendo a lo largo de la historia. Es decir, a lo largo de la historia se dieron muchísimos pleitos de este tipo. Hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy se siguen dando estos pleitos, pero bueno. Por cada generación o por cada siglo se da un gran debate histórico. El primero fue el de Manuel de Jesús Galván y José Gabriel García, 1889-1890. El segundo, 1969, entre Carlos Sánchez y Sánchez y Juan Isidro Jiménez Grullón. El tercero me parece que se da entre Juan Bosch y el padre. Láutico García. Con Láutico García. No, pero espérate. Entonces el segundo sería con el padre Láutico García. Y el tercero sería Lugo Lobatón Sánchez y Sánchez contra Jiménez Grullón. Sí. Láutico García fue primero. Fue primero, sí. Pero igual, no importa. No aplica ese, el de Juan Bosch realmente. El que podríamos decir como que también vino antes fue el de Leónidas García Lluveres contra Fray Cipriano de Utrera. Y también Fray Cipriano de Utrera se enfrentó a Carlos Sánchez y Sánchez por la UAS. Carlos Sánchez y Sánchez decía que la UAS fue la primera universidad del Nuevo Mundo. Ese es otro tema para una tercera temporada. Sí, claro. Mientras que Fray Cipriano de Utrera decía que no, que la UAS no es la primera, sino que la de San Marcos, la de Perú. Entonces, la de nuestra generación, ¿cuál sería? Si no ha pasado. La de la luz con Laje. La de la luz con Laje. No, todavía está muy pronto para decir que hay un debate. Un gran debate. Un gran debate tema histórico. Ahorita lo protagonizas tú. ¿Contra quién? ¿Qué sé yo? ¿A quién más le gusta debatir en este país? Yo no asumiría ese debate, ¿no? José, puede ser con José Laluz. Bueno, José Laluz dijo en cierta ocasión que Pedro Santana debía ser el padre de la patria. Es lo que tiene que dejar el picapollo tranquilo. Y ese tipo está loco. Ponerse a comer lo que él tiene que hacer. ¿Sabes que mi abuela se lleva de la alimentación de José Laluz y ahora ya es stevia que hay en vez de azúcar? Y es manteca en vez de aceite. Y ya tú sabes. Y tú esperas que antes Eso era, ¿a quién que usted está viendo? Eso antes era lo que había. Antes de que se usara el aceite aquí, se usaba manteca de cerdo. ¿De que un mango con manteca de cerdo es un espectáculo? No, porque quien impuso eso de usar aceite vegetal fue Trujillo. Porque él era el dueño de la manicera. Tú sabes que las empanadillas o las empanadas echan en manteca y que son buenísimas al final. Yo no las he probado todavía. Ahora me dan ganas de probarlo. Edwin, yo lamento tener que despedirte así, pero no tenemos que ir. Sí, entiendo.
Adiós. El punto es, Edwin, gracias por venir. Gracias por estar aquí conmigo. Yo sé que tú no eres fanático de la cámara. Yo sé que tú no eres fanático del micrófono. Yo espero que este episodio haya salido sin ningún tipo de percance. Yo espero no tener otro pleito como el que tuvimos. Yo espero. Quebrando la inercia, el podcast de Té de Jagua. Señores, nos vemos la próxima semana. Si te gustó, suscríbete, dale like, ve el video, velo en Spotify, velo en Apple Podcast, velo en donde te dé tu gana. Aquí, esto es como Doom, aquí lo corremos hasta en una licuadora. Señores, nos vemos la próxima semana. Chao.